Otro de los aspectos que es sumamente polémico y que todavía no nos permite entender cuál es la intencionalidad política o geopolítica de Donald Trump tiene que ver con el caso sirio. Siria es una herida abierta en el Medio Oriente, una herida que además sangra y supura, no se cura todavía. Tenemos un país con más de 7 millones de desplazados internos, un país que está destrozado internamente, lleno de facciones de diferentes tipos, algunas religiosas, otras políticas. Tenemos a ISIS con todas sus barbaridades allí, pero también tenemos a los rusos bombardeando y apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Y también tenemos a los franceses pidiendo una destrucción del gobierno. Y por supuesto, Donald Trump con sus grandes barcos transatlánticos allí bombardeando a las ciudades sin saber realmente si esto es bueno o malo para la población civil. Quizás sí, sabemos que es malo para la población civil, pero como Siria es un país pobre, pues eso a nadie importa, mucho menos a las grandes potencias de Occidente. Eh, Trump no ha tenido ningún problema en ordenar bombardeos, en mandar hombres, en tener un destacamento militar en Siria y no ayudar a resolver el problema de manera pacífica, como debería ser la función de los países desarrollados, de los países de desarrollo temprano, frente a las economías emergentes o a los países pobres de quienes se han alimentado históricamente. El segundo, otro de los grandes problemas que hay allí, tiene que ver con un vecino de Siria, con Jerusalén, con el Estado de Israel. Recordemos que el Estado de Israel es un Estado lleno de industriales, de banqueros, de financistas, pero además de extremistas religiosos. Jerusalén ha sido considerada la capital histórica de Israel, pero no la capital política. La capital política es Tel Aviv-Yafo, una ciudad en la costa. ¿Por qué no se ha permitido que Jerusalén sea la capital? Porque es una ciudad en disputa, es una ciudad sagrada para las tres religiones, para los musulmanes, en donde está la mezquita de la Roca, en donde míticamente Mahoma ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Tenemos el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para el cristianismo católico y bueno, para el cristianismo en general, y a los pies de esta, el Muro de los Lamentos, el último resquicio del Templo de Jerusalén, la gran mezquita, la gran sinagoga que algún día volverán a tener los judíos en el mundo. Si se le entrega el poder político a una sola facción, judíos en este caso, pues entraríamos en guerra directa con los musulmanes y con los católicos. La humanidad, cuando creó el Estado de Israel en 1948, determinó, las Naciones Unidas determinaron que Jerusalén iba a ser una ciudad que no iba a estar bajo el poder de ninguno de los tres facciones, sino que se iba a dejar libre para evitar conflicto. Y sin embargo, el conflicto se ha mantenido allí. Pero Tel Aviv era la alternativa y todos los países de Occidente lo entendieron, lo aceptaron y lo respetaron y pusieron sus embajadas en Tel Aviv. Pues Donald Trump, cumpliendo con un interés seguramente de los dueños, de los que le financiaron su campaña, instaló su embajada en Jerusalén, reconociéndola como capital oficial del gobierno. Esto no solamente es una afrenta contra los musulmanes, sino contra todos los europeos y contra todos los estados de las Naciones Unidas que habían acordado lo contrario. Es la ruptura de lo que se denomina la Pax Augusta, esa paz que se había generado en los acuerdos con la OTAN, en los acuerdos que se habían dado después de la Segunda Guerra Mundial y que favorecían un encuentro armónico entre iguales que eran las naciones de Europa, las naciones del Medio Oriente y los Estados Unidos. Esto se rompe con esa decisión de Donald Trump y parece que no tiene ninguna posibilidad de reversa. Y todo esto lleva a que Donald Trump, como presidente de la nación norteamericana, cuya función y autonomía son las relaciones internacionales, pues también se encuentre con un problema doméstico muy serio. Donald Trump es uno de los presidentes de los Estados Unidos con menos poder de gobernabilidad, con más problemas en la gobernabilidad. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante que un presidente tenga buena gobernabilidad? Pues para que
los asuntos del Estado y los asuntos del gobierno coincidan y se puedan llevar a un buen término. Las políticas de Estado son siempre políticas a largo plazo, las políticas del gobierno son políticas de inmediatez. Si conseguimos que lo inmediato y el largo plazo vayan en la misma vía, pues funcionará de manera armónica. Pero aquí ocurre lo contrario. El Estado va por un lado y el gobierno va por otro. Eso ha llevado a unos problemas enormes de cierre de gobierno que implican dejar cesantes a un montón de empleados durante meses al año, problemas internos de representación, de reconocimiento. El que Estados Unidos tenga un sistema electoral, que ya lo vimos, indirecto y representativo, pues busca que su presidente sea representativo y pueda congregar a todos a su alrededor. Donald Trump lo que ha creado es facciones. Solo algunos creen en él, solo algunos lo rodean. Eso lleva a que sea un gobierno que no funcione, que falle. Y por eso nos hemos encontrado con cartas anónimas que se presentan en New York Times o en The Post, en Washington Post o en el Globo de Boston, con renuncias de sus vicepresidentes, con un gabinete de transformación continua demasiado dinámico, lo cual es bastante malo para un gobierno, y con un periodo electoral complejo que no se termina de identificar, que no permite tener candidatos claros y que tampoco nos permite evidenciar hacia dónde va la política doméstica norteamericana. Ese es uno de los problemas de Donald Trump.